Por eso es que me gusta mucho Nelson Pinedo y el inquieto Anacobero. ¿Qué escucha Daniel en su casa? Santos. ¿Qué escucha cuando está solo? Me imagino que escucha ópera, no sé por qué. Bueno, la ópera, ¿por qué me gusta? Primero porque la ópera es a la vez teatro, poesía, música. Y lo introduce a uno al escenario. Si usted escucha este monstruo que se llama Verdi, Giuseppe Verdi, esos cuartetos y a veces quintetos de voces, son celestiales. Uno debía morirse en ese momento. Ese sería el momento adecuado para morirse. Es la música perfecta para morir. Es perfecta. Es perfecta porque uno siente ya la identidad del espíritu. Dios debe ser musical. Dios debe ser una armonía. Pitágoras decía que las estrellas cuando giran hacen un movimiento que es musical, pero ya no lo escuchamos porque nacimos con él y nos hemos acostumbrado. Dios debe ser armonía. Si existe un cielo así como pensábamos los niños cristianos y católicos, debe ser un mundo de armonías donde Verdi debe ser uno de los primeros. Uno de los ángeles. Ha dicho, si Dios es como lo pensábamos los niños cristianos, quiere decir que ahora ya no se lo imagina así, ya no cree tanto en él. No, porque nos enseñaban de un Dios con forma humana, viejo barbado, ¿no? Algunos amigos míos se dejan la barba creyendo parecerse en algo a Dios. Como Mulder. Y se le está quitando poco a poco. Yo siempre le digo, quítate la barba. Está encaneciendo, pues. Sí, claro. Y entonces, pero uno llega a comprender varias cosas. Primero, yo soy cristiano. Creo que no hay interpretación del concepto Dios y de la obligación de vivir de acuerdo a la existencia de Dios mejor que la quiso Jesucristo. Pero mi idea de que la creación continúa, que no es obra de los primeros 7 días, sino que nosotros somos, a través de nuestros actos, parte de la creación de Dios. Y estamos creando cosas. La ciencia, el arte, la música, todo eso es parte de la creación de Dios, que continúa. No es un proceso que se agotó y terminó. Que Dios no está en las alturas ni en el cielo, sino dentro de nosotros y también en el átomo, y es un hálito, un impulso, una energía superior, con una forma de conciencia que no es como la nuestra, que sabemos que estamos aquí, y que nuestra muerte seguramente nos acercará a disolvernos en esa forma de espíritu. Es lo que he llegado a concluir después de dar muchas vueltas sobre el tema. También he pensado en el tema, ¿no? Y entiendo que ha leído y releído la Biblia. Muchísimo. ¿Por qué le gusta tanto leer la Biblia? Básicamente soy de los evangelios. La vida de Cristo para mí es fascinante. ¿Escribiría algo sobre Cristo? Pensé escribir desde un punto de vista pagano. Yo lo que siempre he pensado como hombre político es lo siguiente. Cristo es una encarnación de Dios, Cristo es un espíritu de Dios. Pero, ¿cómo lo veían realmente los judíos de la época, sus discípulos? Usted sabe que Cristo tenía un enorme problema. Ni sus discípulos le creían. Se hundían en el agua porque tenían poca fe. Le preguntaban, ¿quién eres? Y cuando les preguntaba quién soy, no sabían responder. Y algunos creían que era un rey guerrero que iba a tomar el poder en Jerusalén. Y a la entrada de Jerusalén, la madre de Jacobo y Juan le dijo, deja a Simón y Pedro, y a Pedro y Andrés, y toma a mis hijos a tu lado, ahora que llegas a tu gobierno, a tu reino. Tenían una interpretación muy materialista y política de su vida. Entonces yo intenté hacer un evangelio desde el punto de vista de un judío antirromano que interpreta a Cristo como un líder antirromano. Los 12 apóstoles como partido político. Alguna vez se lo he comentado. Había lo que llamaríamos el presidium, que eran Jacobo, Juan, Pedro y Andrés, que eran los más cercanos. Había el secretario de Economía, que era Judas, justamente, el hombre de la bolsa, le dice Juan, porque él llevaba el dinero. El de Economía siempre es Judas, ¿no? Bueno, eso dicen otros ministros respecto al MEF. Pero... Y luego Cristo tenía... A ver, si usted interpreta esto, a ver, mire, leyendo las cosas al revés. Cuando dice el centurión romano, porque muchos creen que Cristo es un revolucionario judío en contra de los romanos.
Y el centurión se acerca y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. En realidad le está diciendo, Señor, tú no puedes entrar a la casa de un romano. ¿Lo está diciendo al revés? Lo está diciendo al revés. Es un código para decir, Cristo es de los judíos. Entonces, creo que para Judas, por ejemplo, que era Zelote. Zelote era un judío extremista, antirromano, militarista. Él es Iscariote porque es del pueblo de Cariot, que era un pueblo revolucionario en la época. Y entonces, Judas, cuando ve que Cristo paga impuesto y dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, debe haber tenido un pánico enorme, es decir, no es el revolucionario que yo pensé. Pero bueno, todas estas son interpretaciones y al final concluí en que mejor no me meto en esos temas. Son interesantes, pero, oiga, he tenido problemas con el Fondo Monetario, con los 12 apóstoles. Con los 12 apóstoles, también con algunos que han sido comunistas a lo largo de su historia, etcétera, etcétera. Tener problemas ya con la iglesia y con Dios. Demasiado. No me pida tanto. Y con Cipriani se llevó usted bien, ¿no? Bien, porque es un hombre al que yo le reconozco algo fundamental. Dice lo que piensa. Es decir, como diplomático, no sería un gran diplomático, pero dice lo que piensa. Y a usted le diría piensa lo que dice? Directamente. Eso no estoy tan cerca de su cerebro, de su corazón para saberlo, pero me imagino que sí. Porque lo normal en los seres humanos es enmascarar las cosas duras para no quedar bien con el otro, ¿no? Es lo normal en los limeños, sobre todo, y bueno, presidente. usted puso el adjetivo, pero yo pienso que Cipriani en eso es a veces muy duro, pero dice la verdad, dice lo que piensa. Y eso para mí es un valor fundamental. Algunos lo ven equivocado, otros lo ven poco político y exigente, pero no es político, pues. Pese a que su alma mater se ha quedado sin el nombre que es un poco una humillación, ¿no? La Universidad Católica deja de ser pontificia, deja de ser católica, ¿cómo la llamamos ahora? Bueno, mi universidad era una universidad de muy alta calidad. Estuve 6 años en la Universidad Católica y estoy muy agradecido a ella. Y era dentro de lo posible católica y cristiana, era. Ahora, el nombre es lo de menos, oiga. Finalmente, lo importante es tener una universidad de alto nivel y de gran calidad intelectual, ¿no? ¿Qué pasaría si le cambian el nombre al APRA? Alguna vez Víctor Raúl lo dijo en una entrevista que hizo con Alfredo Barnechea. Dijo, naturalmente las ideas cambiarán, los nombres cambiarán, pero lo importante son las lealtades. Y no hay nada que el tiempo no borre ni cambie. Hablando de lealtades, yo le pregunté aquí a Mauricio Mulder si él ponía las manos al fuego por usted y me dijo, esa es una pregunta maldita. Me encantó su respuesta. Del Castillo, una semana antes, me había dicho que no ponía las manos al fuego ni por Chan, ni por Alan, ni por nadie. Yo pongo las manos al fuego por el Perú y pongo las manos al fuego por el APRA como ideología. Pues bueno. Y por mucha gente buena, mire usted, conozco mucha gente buena por la que pondría la cabeza al fuego, no las manos. Porque si comienzo a dudar del género humano, ya no tengo sitio en él y será mejor que me vaya. Estuve en la presentación de sus 2 últimos libros, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por invitarme, porque no es fácil. No, yo no lo invité. Sí, usted me invitó. En la puerta no me hubieran dejado entrar si no estuviera invitado. No, es que le tienen miedo a usted, pues. No me tienen miedo, qué miedo me van a tener. Ya me hizo olvidar lo que le iba a preguntar, ¿eh? Esa es la virtud. En la presentación del libro Pizarro, El Rey de la Baraja, usted hablaba, bueno, de las virtudes políticas de Pizarro y de cómo... Capacidades. Las capacidades políticas. Y cómo la conquista no había sido exitosa por la pólvora, ni por los caballos, ni por el hierro, sino por la inteligencia política de Pizarro. Y hubo varios momentos en que yo sentí que estaba mandando algunas indirectas. Por ejemplo... Usted es un mal pensado. Por ejemplo, la legitimidad... Y mal actuado. Mal actuado. Yo no soy actor. La primera regla de la legitimidad, ¿no? Dijo, la política no tiene sentido si uno no tiene legitimidad. Y la legitimidad uno la puede perder.
no voy a citar textualmente todo lo que dijo, pero en ese momento la persona que estaba delante mío empezó a incomodarse en su asiento y empezó como que tuviera alguna picazón. Y usted dijo, bueno, que cuando no se tiene legitimidad se pierde todo en la política. Y todos esos políticos que llegan a querer medrar y enriquecerse rápidamente para irse con los bolsillos llenos, sabían que su vida iba a ser breve, efímera y que no iban a entrar en la historia. ¿Estaba usted aludiendo a alguien en especial? No. Cuando yo aludo a alguien se lo digo en la cara. Estaba mirándole. No, se lo digo en la cara y con su nombre. Ah, ya. Lo que mencionaba es que sobre Pizarro hay una leyenda negra. Obviamente mi parte indígena, andina, yo soy cusqueño de origen. Se rebela siempre contra la conquista. Pero yo digo, pudo llamarse Pérez y no ser Pizarro. Pudo venir el año 80 y no el año 32, 1532. Pero de todas maneras iban a llegar los europeos aquí. Iban a traer su viruela, su peste bubónica, como a ellos les llegó eso desde el Asia, 5 siglos antes. De manera que ese era el proceso de globalización del mundo y no había que echarle la culpa de todo al que le tocó venir. Ahora, tuvo algunos defectos inmensos, pero también algunas capacidades que no hay que olvidar. Siempre se le presenta como un porquerizo, que no fue. Como un analfabeto. Nunca Pizarro crió chanchos. No. Eso es una leyenda en absoluto. Vivía con su madre, la ropera González, y después se fue a Sevilla. Nunca cuidó chanchos. Esto está documentado. Pero además... Que no tendría nada de malo, ¿no? No tendría nada de malo. Pero así lo presentaban sus enemigos de la época. Ya en 1540 escribían que no solamente había cuidado chanchos, sino que se había amamantado de una cerda. Bueno, así era. Como Rómulo y Remo, con la leyenda, loba, ¿no? La leyenda, bueno, una loba está mejor que una cerda. Bastante mejor. Pero además decían, este hombre vino a levantar todo el oro e irse. Muchos españoles vinieron a adueñarse de lo que pudieran a la mala e irse. Pizarro nunca quiso irse del Perú. Pizarro quería fundar un país, un reino para él. Su ambición era política. Y su ambición era, yo creo, la gloria. No era una persona... Todo lo que tuvo lo entregó para defender su poder. Cuando Manco Inca sitió Lima, él entregó todo su oro, lo mandó a México a comprar soldados, barcos, a Panamá, etcétera. Se quedó más o menos sin recursos porque necesitaba defender su poder. Eso es uno. Pero lo segundo es que él siempre fue suficientemente hábil para tener la legitimidad del rey. Él hizo un contrato con el rey. Por consiguiente, él tenía la autoridad del rey para mandar sobre los españoles y sobre sus indígenas aliados. Eso es legitimidad. Él sabía que sin eso podría ser muerto en cualquier momento, podría ser desobedecido por todos. Y entonces una de sus reglas políticas que está en el libro es mantener siempre escrupulosamente la legitimidad. Ahora, 5 siglos después, ¿qué cosa es legitimidad? Legitimidad es ser elegido por el pueblo y respetar escrupulosamente la Constitución. Eso es legitimidad. Una de las reglas del libro, la 15ª, para ser exactos, Pizarro evadió las responsabilidades y las atribuyó a otros. ¿Esto es una virtud política? No digo que sea virtud, es una regla política de él. No es virtud, porque no echarle las culpas a otro claro. Es una maldad. Pero es una regla con la que él actuaba. Es una estrategia. Por ejemplo, mire usted lo que hace este hombre. Este hombre, cuando desembarcó en Tumbes, sabía que Atahualpa estaba en guerra con Huáscar, pero que todo el Perú estaba en contra de Atahualpa. Él se demoró 4 meses en Piura, haciendo alianzas, y al final obtuvo que todos, el Chimo Cápac, el gran jefe de la Federación Chimú, se comprometiera con él a entregarle 1.200 personas como soldados por cada pueblo. De manera que él avanzaba con decenas de miles de indígenas que estaban furiosos contra los abusos de Atahualpa. Y los del sur,
el Cusco, los Soras, los Lucanas, en fin, todos estaban también en contra de Atahualpa. Lo que él hizo fue organizar a todo el Perú en contra de Atahualpa.